Muy bien, pues este lunes 24 de enero del 2022 continuamos con nuestro tema central, que son las virtudes superiores o virtudes sobrenaturales, pero aunque ya hemos definido, ya hemos avanzado en su conceptualización, vale la pena seguir desenmascarando claramente, severamente, a los enemigos de nuestra fe cristiana y sobre todo de nuestra fe católica, para decirlo de manera más apropiada. En la sesión pasada comenzamos a analizar, comenzamos a presentar los enemigos ideológicos que tienen dinero de sobra, armas de sobra, drogas de sobra y una influencia tremenda en los medios de comunicación, en las universidades y en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque se han infiltrado. Y desde las tribunas que ellos tienen en las parroquias, en las universidades, en los colegios, aquí y allá, pues hacen estragos, y mientras nosotros los católicos milando como el chinito sin hacer nada. Por esa razón, en el tema de las virtudes sobrenaturales, comenzamos a ver la semana pasada los enemigos principales de nuestra fe, y planteé varios adversarios o varios fenómenos postmodernos que, repito, se visten con el ropaje de humanismo, que son sumamente atractivos, que están planteados de un modo muy inteligente para que la gente diga, wow, sí, así es lo correcto, yo me suscribo a este pensador, a este conferencista, a esta universidad, a esta parroquia tan humanista, y resulta pues que es una trampa del adversario. Vimos la semana pasada, nada más los voy a nombrar, no los voy a repetir porque espero que hayan quedado muy claros, los fenómenos postmodernos que se oponen a nuestra fe católica, que son la desacralización, la mitologización, la trivialización, la descristianización y la deshumanización. Esos fueron los temas de nuestra sesión anterior, y les recomiendo mucho a todos, pero sobre todo a los que estén más interesados en seguirse formando con toda seriedad, disciplina y profundidad, les recomiendo que los videos que ya subí sobre ese tema, por favor, los vean, los repasen, los analicen, los piensen, los difundan y los compartan lo más posible, porque no les he dado privacidad, les he dado permiso de que sean publicados por cualquier persona que tenga el link. Así que, como es un bien social que no puedo negarle a nadie, la vista de los videos, cuando menos por el momento, no tienen un costo más que el esfuerzo de verlos con dedicación y atención. Bien, ahora, durante la semana recibí por ahí un mensaje muy airado de una persona que no pertenece al grupo, bueno, a ninguno de los grupos, ni al lunes, ni al miércoles, ni al jueves, ni al viernes. Simplemente él vio el video sobre la virtud de la fe y los fenómenos posmodernos, y me hace una pregunta enojado, ¿sí? Incluso yo podría decir que indignado. Me dice, a ver, Juan Bosco, ¿por qué tienes que hablar de teología desde la atalaya de un psicólogo y psicoterapeuta que eres tú? Esto es un atrevimiento irracional e injustificable. Pero yo le digo, ¿y qué tal si en vez de ser un atrevimiento irracional e injustificable, resulta que es una necesidad absoluta, imperiosa e insoslayable? Y le contesté así. Tuvo la nobleza de escucharme. Le digo entonces, ¿por qué hablar de teología y de filosofía y de todos estos temas desde la atalaya del psicólogo? Bueno, pues porque la mentalidad y la sensibilidad
del hombre latino concreto, ¿sí? Medio, o sea, promedio, no hay duda de que no es la misma que la de un alemán de religión protestante o judía. Y esto repercute poderosamente en la manera de enfocar y resolver los problemas de la vida. El enfermo hispánico, el neurótico, el que tiene el síndrome del TOC, trastorno obsesivo compulsivo, el que sufre depresión, el que sufre bipolaridad o algún desorden esquizofrénico o parecido, es un enfermo especial. En general, ese enfermo sigue siendo católico. Yo lo puedo decir como testimonio. La totalidad de mis pacientes en tratamiento individual son católicos y su manera de enfrentar el hecho terapéutico o su manera de enfrentar los problemas de la vida o su manera de buscar el bien, la verdad, la belleza y la unidad tienen un tinte católico insoslayable, innegable. Dicho de una manera un tanto popular, nadie oculta la cruz de su parroquia. Algunos de mis pacientes sí han renegado de ir a misa porque qué aburrido, han renegado del Santo Rosario porque ay, es una pereza eso de 50 veces decir lo mismo, han renegado de los sacramentos, etcétera, pero su estructura mental, ¿sí?, la estructura axiológica que mamaron de pequeños sigue siendo católica, aunque incluso ellos le quiten el nombre. Por esa razón, esto no lo puedo yo evitar. El enfermo hispánico es por lo general un enfermo católico, más o menos profundo y consecuente o inconsecuente, congruente o incongruente, pero es católico, en cuyo fondo me dormitan los rescoldos del catolicismo, prestos a reavivarse en un momento de crisis. Dice una hermosa canción española insertada en una zarzuela: en amores no vale matar la llama, si en las cenizas queda encendida brasa. Aplica perfectamente para el tema del cual nos ocupamos. No importa qué tan alejado, qué tan resfriado, qué tan rebelde, ¿sí?, qué tan gélido te hayas vuelto con relación al catolicismo que aprendiste de niño, en el fondo quedan las encendidas brasas a las cuales hay que soplarle para que se aviven. Esa es parte de mi respuesta a este individuo, a esta persona que me reclamó muy molesta, muy enojada, el por qué desde la atalaya de la psicología planteo temas filosóficos, temas teológicos y temas trascendentales. También le dije, si se piensa con la mejor psicología de hoy, en las inapreciables reservas de energía salvadora que eso supone, y por el contrario, si se piensa en los conflictos, retrasos, superficialidades y desastres que pueden seguirse de ignorar o atropellar ese substrato cultural e histórico católico. Sí, ¿por qué? A ver, repito el concepto para que quede grabado en la mente de todos. Muchísimas veces los conductistas, los freudianos, los adlerianos, los materialistas y todas las corrientes psicológicas poderosas que en la Tierra podemos contar unas 10 o 15, más las secundarias o no tan importantes, pero que son centenares. Si hacemos un atajo, un bulto con todas ellas, a mí como terapeuta me lleva a lamentar los conflictos no resueltos, los retrasos en el proceso de curación, la superficialidad de esas corrientes y los desastres que pueden causar por ignorar o atropellar el substrato cultural e histórico que tiene el sello del catolicismo, o cuando menos el sello del bautismo, porque eso nos hizo hijos de Dios y herederos de su gloria. Así que atropellar ese sustrato cultural e histórico y católico
nos lleva a la importancia de evitarlo y de poseer una psicoterapia católica para que los médicos, los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos y todos los que tengamos que ver con el drama humano, podamos cultivar esta especialidad en el mundo hispánico en el cual estamos insertos. Un mundo hispánico que comenzó en ese continente con una misa celebrada por Hernán Cortés al momento de desembarcar por allá en el sureste, y que fue a lo largo de toda la vida de Cortés fiel seguidor de la orden que la reina Isabel había dado: bautizar, anunciar el evangelio, convertir a los indios, tratarlos con caridad y como si fueran como lo que son, seres humanos. Y ese ADN católico del fundador de México todavía está ahí en las brasas de nuestra nacionalidad, en las brasas de nuestra cultura, que el narcosistema tiene 2 siglos, cuando menos, tratando de esfumar, de apagar, de echarle agua o de hacer como que no existen. Esa fue mi respuesta al por qué es absolutamente insoslayable, absolutamente importante explicar cosas que vienen de la filosofía, que vienen de la teología y que vienen de la historia, que son los 3 pilares en los cuales se fundamenta la fe racional. Y hablando de la fe sobrenatural, recuerden que el fundamento es la revelación. Y la revelación no se opone, sino que complementa a la filosofía y a la inteligencia humana y a la historia. Y todo esto... ¿Puedes repetir los 3 puntos que dijo ahorita de la racional, por favor, profesor? Repito, el fundamento de nuestra fe racional son la filosofía, la teología y la historia. Y el fundamento de nuestra fe sobrenatural es la revelación. Y la revelación pues está contenida en el credo, en los 44 dogmas de la Iglesia Católica, en los dogmas marianos, y todo lo que es la declaración de nuestra fe desde el bautismo, la confirmación, la comunión o la Eucaristía. Allí está el tesoro de la revelación, que a su vez tiene una enorme trabazón histórica demostrable con la historia. Espero que esto conteste tu pregunta, Juan Gerardo. Bien. De todas maneras, tú no has estado en el grupo y sí, repito, para los que no tengan información acerca de esto, antes que termine la sesión hay un periodo en el cual todos pueden preguntar o participar. Como no lo sabías, te contesté, pero procura que cualquier cosa que se te ocurra preguntar, la anotas y cuando yo diga vamos a las preguntas, te lances, si es que tienes algo que preguntar. Bien, correcto, gracias. Continuamos. Entonces, después de esta contestación, ahora sí entramos en esta sesión a explicar otros fenómenos posmodernos que son demoledores. Demoledores para el paciente común que va a ir a la consulta con un psicoterapeuta que lo único que quiere es que su paciente se ponga cómodo independientemente de que el viaje lo conduzca al abismo, a la nada, a la condenación, a la aniquilación. Pero el psicólogo actual, en un 95 o más %, cree que su papel es psicologizarlo todo. Es decir, hacer de la psicología la única ciencia curativa, la única ciencia que tiene las respuestas esenciales a la vida. ¿Y qué creen? Esto no es así. Ninguna ciencia específica, ninguna ciencia concreta de todas las que el hombre ha inventado o descubierto tiene respuestas trascendentales para que yo pueda controlar, superar, abandonar mi angustia, mi depresión, mi desesperación o incluso, como sucede muchas veces, mis ganas de irme de este mundo por la vía equivocada, brutalmente equivocada, del suicidio.
Y esto se llama el fenómeno de la psicologización. Todo es psicología. Todo está en que aprendas los misterios y las profundidades del comportamiento humano, pero únicamente desde el punto de vista de una psicología que ha roto, ha destruido intencionalmente sus nexos con la filosofía y con la teología. Así que este fenómeno, en el seno mismo de la psicoterapia, la psicologización, es una situación del 95 o más por ciento de los psicoterapeutas de México y desde luego del planeta, que ocurre o se puede explicar así. Psicologización. En el seno mismo de la psicoterapia profesional, la insatisfacción fue originando estados de espíritu propicios a una revisión de los parcialismos. ¿Qué son los parcialismos? Pues son las respuestas que han dado los grandes psicólogos de la historia, reduciéndolo todo a el problema humano no es más que. Y así voy a mencionar 3 o 4. ¿Qué nos enseñó Freud? El problema humano no es más que un problema de una libido sexual que se quedó fijada o que retrocede a las primitivas etapas de su desarrollo. No es más que eso. Eso es psicologización, porque es mentira, y lo vamos a demostrar a lo largo de estas sesiones, que la respuesta a los dramas humanos esté en los libros y en las teorías de Freud. O bien Adler con su no es más que, el problema humano no es más que la búsqueda irrestricta del poder y la gloria. Falso. ¿Por qué? Porque hay millones y millones de personas que no buscan ni el poder ni la gloria, que buscan el bien y la verdad, y aún así tienen severos conflictos en su existencia porque no han encontrado las respuestas esenciales que exige su hombreidad, que exige su naturaleza humana. Y al dar de manos a boca con esos psicólogos que abundan, que manejan la psicologización de todo, no solamente no van a resolver sus problemas, sino que se van a agravar. Así que, como es natural, la iniciativa de revisar eso de no es más que el afán de poderío, el instinto sexual, o como dice Jung, el inconsciente colectivo, o como dicen los conductistas, no es más que un problema de condicionamiento operante, ¿sí? Que hay que romper con otro condicionamiento que sea más operante o que opere en forma distinta. Y si nos seguimos atendiendo a las barbaridades parciales que plantean los principales psicoterapeutas de la historia, pues vamos, como lo dije hace un rato, a un camino o por un camino que conduce a la nada, que conduce a la ausencia de Dios, más conocida en teología con el nombre de infierno. Pero el infierno ya comenzó aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no busca la psicología como ciencia que pretende ser reina de todas las ciencias, no busca la verdad, no busca el bien, no busca la belleza como esplendor de la verdad y no busca la unidad. Lo que busca es la comodidad. Lo que busca es que el paciente se ponga cómodo. Y si para eso tiene que sedarlo, pues lo seda, ¿sí? Lo seda de una manera brutalmente impropia porque después tiene que aumentar la dosis o cambiar el medicamento o incluso recurrir a medicinas alternativas que generalmente son un fraude, pero que la gente poco ilustrada no lo entiende y se dejan engañar porque tienen la promesa de que su problema sea resuelto por una falsa reina, la psicología. Yo como psicólogo muy joven cometí ese error. Creí que en la psicología se podía encontrar toda la verdad. Y bueno, descubrí a tiempo, un poquito después de los 30 años, descubrí que la psicología en términos operativos tiene algunas respuestas,
pero en términos trascendentales no tiene ninguna. Y voy a poner ejemplos. La astrofísica no nos puede decir nada acerca del origen de los astros. La astrofísica no nos puede decir nada acerca del origen de los astros. La biología no nos puede decir nada acerca del origen de la vida. La psicología no nos puede decir nada acerca de esa brutal y tremenda realidad que es el alma humana. No nos puede hablar de su esencia, de su destino, de su origen. Porque como no es científico, es pensar en Dios o pensar en la inmortalidad, porque según ellos las ciencias concretas tienen que atenerse a lo que se puede ver, oler, pesar, medir y tocar. Entonces hacen a un lado cualquier razonamiento filosófico o teológico. Bien, entonces la idea misma y otros ejemplos. ¿Qué les podría decir? La química no nos puede decir nada acerca del origen de la materia. La psicología no nos puede decir nada acerca del origen del hombre, ni de su identidad, ni de su destino. Únicamente abarca algunos aspectos de su comportamiento, sobre todo de su comportamiento inconsciente y de su comportamiento condicionado y de su comportamiento originado en una niñez traumática o en una niñez llena de ambivalencia, de desgarramientos o de problemas existenciales que él no puede resolver. Pero si se atienden a la psicología, pretendiéndola llevarla al estatus que no le corresponde de reina madre de las ciencias humanas, el fracaso será verdaderamente estrepitoso. Conozco a lo largo de mis ya cumplidos, el 8 de diciembre pasado, 60 años de experiencia profesional. La lista de personas es innumerable, de personas que no quisieron enfrentarse a los trascendentales del ser, no quisieron descubrir lo que realmente es el bien, no quisieron saber nada acerca de lo que verdaderamente es la verdad. Que no es algo, sino alguien y que pende de una cruz. No quisieron saber nada de qué ocurre con el alma después de la muerte, porque ni siquiera creen en la existencia del alma, por más que a estas alturas los mismos científicos que no creían en el alma se toparon con ella en la Universidad de París, en los experimentos de Jean-Claude Tremontant, que escribe un libro formidable, El problema del alma, en el cual yo me baso para haber escrito el libro que se llama Somos Inmortales, y que suelo enviar como obsequio a las personas, que han sido muchas, que van perdiendo a su papá, a su mamá, a su esposo, su suegro. Les mando ese libro corto de 50 y tantas páginas y letra grande para que tengan el consuelo del conocimiento que la psicologización les va a negar. Pero cuando a la psicología la reconciliamos, es la palabra, la reconciliamos con su madre, que es la filosofía, y con su padre, que es la teología, entonces la psicología sí funciona. Y sí logra sacar a las personas de su depresión, sacar a las personas de su tristeza, disminuir su síndrome STOCK, trastorno obsesivo compulsivo, o reducir y atenuar los periodos de manía depresión, porque la persona descubre como un relámpago, como una maravillosa revelación, cuál es su verdadero origen, cuál es su verdadera identidad y cuál es su verdadero destino. Cuestiones que la psicología no les va a proporcionar en cuanto a ciencia específica. Se necesita entonces que el psicólogo se forme en filosofía, se forme en teología, se forme en historia y en pedagogía para poderle hacer a su paciente un verdadero beneficio que trascienda los límites que la sola psicología no puede realizar. Ese es el fenómeno de la psicologización
que es un gigantesco engaño. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales no cubren todo el campo de lo cognoscible y por tanto no tienen derecho a imprimir la dictadura de sus módulos, como ya se admite a veces hoy, al menos en teoría. Entre los católicos, ordinariamente, no hicieron nunca gran mella los puntos de vista parciales que acabo de mencionar, Freud, Adler, Jung y todos ellos, porque la concepción católica del hombre es católica, es decir, es universal, integral. Esto no quiere decir que el esperar en concreto las doctrinas psicoterapéuticas hayan tenido siempre los autores católicos suficiente perspicacia. Lamentablemente no. Aunque esto sea un hecho, psicólogos católicos no han tenido la suficiente perspicacia o la suficiente sabiduría para plantear ante el ánimos, el ánima de su paciente, estas verdades contundentes. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es el alma humana? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra identidad? Y sobre todo, ¿cuál es nuestro destino? Aun los psicólogos católicos no se atreven a plantear esto. Y bueno, déjenme decirles que yo sí, como fundador precisamente de la Escuela Mexicana de Psicología Realista, puedo decir que la anulación de la psicologización es una de las promesas de valor más importantes que les hago a mis pacientes. Porque una psicología que se reconcilia con sus padres, que se reconcilia con sus madres, sí puede curar, sí puede llevarnos a un estatus emocional con el tiempo y un ganchito, con disciplina y tenacidad y sobre todo con docilidad por parte de mis pacientes que se dejen guiar, no por la comodidad, porque muchas veces lo que yo planteo es bien incómodo. Pongo un ejemplo. Qué incómodo es para un chico homosexual, ¿sí?, que es mi paciente, escuchar que le conviene practicar la castidad y la abstinencia de por vida, porque toda relación homosexual es activa, es antinatural y lo va a llevar a la condenación eterna. Qué incómodo me vi. Incluso me dicen, eres un homofóbico, cometes crímenes de odio. Y cuando me dicen que soy homofóbico, pues les digo que sí lo soy, pero aclaro en qué sentido. Si soy homofóbico, es decir, rechazo al igual, es decir, rechazo al varón en el sentido de que me da fobia solo imaginar besar a un barbón, o abrazarlo, o hacer, entre comillas, el amor con él. Eso me produce náuseas, me produce fobia y por lo tanto confieso mi identidad. Soy homofóbico en ese sentido. ¡Qué incómodo! Porque entonces, ¿qué va a hacer mi paciente homosexual? Pues va a hacer lo que más le conviene y que no va a encontrar en la psicología. Lo va a encontrar en la teología, lo va a encontrar en la fe revelada, lo va a encontrar en la fe racional, lo va a encontrar en el reconocimiento de su inmortalidad, lo va a encontrar no en el mundo, sino en la verdadera Madre Iglesia Católica. Allí va a encontrar la verdad. Y entonces cuando la abrace, cuando la acepte, encontrará también la comodidad que en el trayecto el psicólogo realista tuvo que negarle. Porque la gran mayoría de los psicoterapeutas de esta época tienen la consigna de no chocar, tienen la consigna de la neutralidad, tienen la consigna de no plantear con toda su fuerza, con todas sus letras, qué es el bien, qué es la verdad, qué es la belleza y qué es la unidad, que son los 4 trascendentales del ser. Bien, pues este fue el fenómeno de la psicologización que ocurre en casi todas las escuelas de psicología, excepto en la que yo fundé hace ya muchos años, hace 40 años, y que se llama Escuela Mexicana de Psicología Realista. Cuando yo digo realista, estamos incluyendo
a la psicología, le estamos añadiendo como fundamento la filosofía realista, la filosofía de Santo Tomás de Aquino, de Jacques Maritain, de Aristóteles, aun del mismo Sócrates, no se diga la modernísima de Bernardo Lonergan y otros parecidos, y de autores conversos como Paul Claudel y de novelistas como Tolkien. Entonces, por eso decimos que es una escuela realista. Y además añadimos el invaluable tesoro de la fe revelada por Jesucristo en su vida y obra. Y como decimos los católicos verdaderos, si Cristo no resucitó, y es un hecho histórico demostrable, vana es mi fe. Pues todo esto fue el fenómeno de la psicologización, que quiero pues que mis amigos, mis alumnos, mis seguidores y todos aquellos que me escuchen por el motivo que sea, definitivamente, aunque se oiga muy feo, la tiren a la basura por inútil. O la retomen, pero la sujeten, como se dice, filosofía ancile teología, que en latín quiere decir la filosofía es la sierva de la teología. Ahora imagínense, si la filosofía realista es la sierva de la teología, ¿qué vendrá siendo la psicología? Pues algo así como el office boy, ¿no? Algo así como el mandadero, el que lleva los papeles y deja dinero por aquí y por allá, pero no es suyo. Sí, el papel de la psicología como tal es verdaderamente limitado en los procesos de curación a los cuales muchísimos de ustedes me están siguiendo. No digo nombres porque pues es en cierta forma confidencial. El fenómeno que todavía en esta sesión alcanzamos a ver es otro fenómeno muy interesante que se llama inmanentización. ¿Qué es lo inmanente? Lo inmanente es lo no trascendente. Entonces, el fenómeno posmoderno de la inmanentización, que consiste en quitarle a la vida, al hombre, al ser humano, a la persona humana, su verdadera trascendencia, es justamente lo que hoy vemos en la totalidad de los partidos políticos que gobiernan la Tierra, excepto en las constituciones de Hungría y Polonia, donde verdaderamente se nota un espíritu cristiano, y tanto en la teoría como en la práctica. Por fortuna tienen la voluntad de sus ciudadanos adherida a esta forma de pensar, pero son dos naciones entre casi 200 que tienen constituciones basadas en el inmanentismo, es decir, en aquello que no es importante, en aquello que no es trascendente, en aquello que no es inmortal, en aquello que no va más allá de la muerte. Bien, con apostatar, con dar muerte a Dios, estoy describiendo el fenómeno de la inmanentización. El hombre de la jerarquía tradicional de valores se atrevió a inmanentizar las relaciones con los valores, es decir, que esas relaciones que se consideraban ya como objetivas, ¿sí? Objetivas. Por ejemplo, el bien de la familia integrada es un bien superior, infinitamente superior, al de una familia desintegrada. Y el bien de una familia natural es absolutamente, infinitamente superior a una relación homosexual donde, ojo, no se puede dar familia, aunque adopten hijos, como si fueran perritos, como lo hizo ese hombre primitivo y perverso llamado Ricky Martin, a quien aquí denuncio como uno de los grandes líderes de la inmanentización que hoy sacude la tierra, desde sus cimientos. Y todo el mundo dice, ¡ay, qué guapo! ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, qué lindo que adoptó 2 bebés! No, señores, así no es la cosa, ¿sí? Los bebés no están para ser comprados como si fueran animalitos.
o como si fueran objetos. La naturaleza exige un padre y una madre, el padre que engendra y la mujer que concibe para tener un bebé legítimamente humanizado. Bien, dentro de la inmanentización tenemos que de ella se volvió la humanidad tan dependiente de algún punto de vista subjetivo, ¿sí?, relativista e intrascendente. De hecho, todas las propuestas psicológicas vienen siendo intrascendentes si no tienen una sólida base filosófica y una profunda visión de la eternidad. Hay muchos discursos, incluso circula por ahí un discurso muy romántico que se le adjudicó durante un par de años al Papa Francisco y que en realidad él no lo escribió, pero alguien le puso abajo Papa Francisco, y que son muchas recomendaciones inmanentes, ¿sí?, que son muchas recomendaciones que parecen lindas, que parecen buenas, que parecen humanas, que parecen atractivas, y nos dice ese escrito: sigue todo esto si quieres ser feliz. Pero desconocen la tremenda realidad del pecado, desconocen la tremenda realidad de la gracia y desconocen la ambivalencia humana como huella imborrable en el género humano, producto del pecado original, que ninguna psicología inmanente puede salvar, y que ya estamos aquí hablando de las fronteras de lo inmortal, de lo eterno y de lo divino. Por esta inmanentización de las relaciones con los valores, vino a inmanentizar los valores mismos, es decir, la inmanentización de la relación con los valores les quitó a los valores, bien, verdad, belleza y unidad, valores trascendentes, les quitó su auténtico valor y los volvió una cosa, ¿sí?, superficial e intrascendente, y los volvió sujetos a la opinión, que ya no depende de la posición objetiva de los valores, sino de los valores que dependen del estado de ánimo, que dependen del punto de vista subjetivo, según haya sido la niñez, la adolescencia, los traumas, los abandonos paternos o maternos y todas las vivencias del individuo, se convierten en el saber total, y entonces los valores quedan inmanentizados, es decir, quedan desprovistos de su valor objetivo y que nos puede llevar a la eternidad gozosa si los seguimos, si los hacemos nuestros, cosa que no propone la psicología moderna, más que algún chiflado como su servidor y mis sucesores, mi hijo Juan Bosco, mi hija Alejandra y algunos que ya están demostrando que tienen patas para gallo entre los grupos que dirijo. Bien, terminando con el fenómeno de la inmanentización. Este es un párrafo mío y lo voy a leer despacito. Así el hombre, de ser un conocedor de los valores, pasó a ser un determinador de los valores. El orden del mundo se hizo en adelante ya, dependiendo de su determinación o de su conveniencia pasajera y superficial, caprichosa y momentánea, y no de una verdad objetiva, eterna, perfecta, revelada por Dios o creada por Dios en la naturaleza. La inmanentización de los valores condujo naturalmente a la repulsa de la obediencia a Dios y a un nuevo non serviam, no te serviré, igualito al pecado original. Así que en esta época de inmanentización, los psicólogos sobre todo, los filósofos sobre todo, los falsos teólogos que traen púrpura católica, pero que son el vivo demonio encarnado, aunque estén en el Vaticano o en la curia de muchísimos países donde se han logrado infiltrar, aunque parezcan la pura verdad, aquí aplica otro dicho de otra zarzuela española: el que mejor parece es porque finge más. Así que mucho cuidado
con no obedecer. El hombre cristiano, el hombre católico, es una criatura que obedece, porque descubre, estudia, aprende y hace suyo la revelación de Cristo. La hace suya, se adhiere a ella, y entonces le rinde pleitesía, le rinde culto, le rinde adoración a Cristo, le rinde obediencia, y no estoy hablando de su misión, estoy hablando de nuestra misión trascendental. Por esa razón, el hombre posmoderno no obedece la revelación cristiana, y el papel de la psicología realista es ayudarle a entender que o se somete voluntaria e inteligentemente a la revelación cristiana y abraza la fe revelada, o simple y llanamente estará perdido. Incluyendo sus problemas psicológicos, no tendrán solución. Porque, como lo vamos a ver más adelante, los problemas psicológicos en su inmensa mayoría tienen un punto de partida en la ansiedad existencial. El no haber sido capaz a estas alturas del partido de resolver el triple misterio. ¿De dónde vengo? Origen. ¿Quién soy? Identidad. ¿Y a dónde voy? Destino final. Que obviamente no es la muerte, que obviamente es el conocimiento y la posesión del Ser Supremo, tal como Él nos conoce, tal como Él nos ama, tal como Él posee la creación entera. Así también, cuando logramos entender nuestro origen trascendental, tenemos la plena conciencia de que no somos seres inmanentes, sino seres trascendentes, seres para la eternidad. Y cuando esto está en nuestro estado de ánimo y se cultiva en las 24 horas del día, dormido, despierto, descansando y trabajando, yo pregunto, ¿y cuál es tu motivo de tristeza? ¿Cuál es tu depresión? ¿Por qué la sobas? ¿Por qué la chiquiteas? En vez de considerarte como lo que realmente eres, un hijo de Dios llamado a que abrace sus mandamientos para poder disfrutar de una verdadera y eterna felicidad. Por esa razón es tan grave el inmanentismo que nos dice que todo es bueno si te gusta. Todo es atractivo. Lo más atractivo es lo peor. La atracción de las drogas, incluso como recreación, que ahora ya el expresidente Fox anda por ahí vendiendo como si fuera pan caliente y anunciándose como si fuera la gran cosa, su marihuana golden. Terrible sujeto, que falló justamente a conducir los destinos de México, al igual que Calderón y Peña Nieto, y no se diga el actual bulto de Palacio. El peor de todos, los gobernantes que hayan nacido en este continente desde que fue descubierto. ¿Por qué? Por inmanente, por intrascendente, por negarnos a los seres humanos la verdadera naturaleza de Cristo, a quien Él considera algo así como un beisbolista famoso al que hay que admirar. No, señor bulto, a Cristo no se le admira, se le adora porque es Dios verdadero y hombre verdadero, las dos cosas. La inmanentización nos impide tener conscientes todas estas verdades que se niegan en la televisión, que se niegan en la prensa, que se niegan en la escuela, que se niegan en el templo, incluso en la parroquia donde uno va a misa, se niegan en multitud de partes y se nos presenta el canto de las sirenas para pasarla bien en esta mala noche, en esta incómoda posada, como lo decía Santa Teresa de Ávila. Así que quiero que todos entiendan muy bien y lo repasen y lo estudien y lo analicen, si acaso no han caído, sin saberlo, en la adhesión a la visión inmanente de la vida, donde nada es importante excepto el propio placer, la propia complacencia, la propia gloria, la propia riqueza, el propio poder, pero además con la terrible desventaja que nada de eso te vas a poder llevar.
Es el gran drama de lo inmanente, que cuando tú no entiendes y no aceptas cuáles son los valores esenciales, a cualquier mierda te le hincas como si fuera Dios. Bien, ese fue el fenómeno de la sincretización y tenemos a continuación otro fenómeno muy importante, que es el fenómeno de la irracionalización. ¿Qué es esto del culto a lo irracional? Es como renunciar a la inteligencia. Sí, lo explico. La psicoterapia y la filosofía de estos últimos 70 años se han vuelto irracionales en su mesiánico empeño por curar al hombre, con aquello de que el hombre no es más que sexo, voluntad de poder, inconsciente colectivo, inmanencia o un ser para la nada en un universo que carece de significado. Proclaman ellos, los propulsores, los propagadores de la irracionalidad, propagan la racionalidad del irracionalismo. O sea, que ser irracional es racional. Algo así como que odiar es amar. O algo así, para usar un ejemplo más contundente, que el círculo es cuadrado. Terrible afirmación. Proclaman que la racionalidad es irracional o que el irracionalismo es lo más racional. Es decir, la incapacidad de la razón, estos psicólogos niegan la incapacidad de la razón humana para darnos cuenta objetivamente del mundo que nos rodea y para guiarnos en la vida hacia nuestro destino final. Niegan, pues, a la inteligencia humana la capacidad para descubrir racionalmente para qué nacimos. Por esa razón, a muchos de mis pacientes les hago con mucha frecuencia esta pregunta. Oye, ¿y para qué naciste? ¿Cuál es tu idea de qué andas haciendo aquí en el planeta Tierra? Es asombroso el número de personas que están metidas en el irracionalismo que no saben para qué nacieron. La primera impresión que nos brinda el irracionalismo es que nos hunde en una visión de la vida donde nunca puede uno saber si se actúa bien o si actúa mal. Es la característica fundamental de la irracionalización o irracionalismo. La siguiente conclusión es más apesumbradora, de pesadumbre. Si no puedo captar la realidad, ¿cómo voy a saber si cuando veo un árbol estoy ante un sueño o ante una imagen real? A ese grado de absurdo llega el irracionalismo. Incluso por ahí he tenido de vez en cuando algunos pacientes con los cuales he discutido algo tan irracional como esto. A ver, doctor Abascal, dígame, ¿acaso no seré yo la pesadilla de un sujeto que me está soñando? ¿Cómo sé si yo soy un ser real o si soy la pesadilla de una persona? Y a veces las discusiones duraron meses y años para que la persona pudiera salir de su irracionalidad que lo llevó a ¿qué? Por ejemplo, me acuerdo de un caso en el cual era homosexual, drogadicto y alcohólico. Y durante los años que tuve el privilegio de tenerlo cerca, porque además trabajaba conmigo, de muchas discusiones resultó su conversión. Y lo primero que hizo fue descubrir que sí podía descubrir su verdadero sexo, casarse, amar a una mujer, tener hijos y salvarse con sentido trascendente y dejar lo irracional en el basurero de la historia. Algunas de las sesiones que futuramente tendré con las personas que están siguiendo una terapia conmigo va a ser la de descubrir sus actos irracionales, aquellos que no se sustentan en la inteligencia, pero que sí se sustentan en las emociones. En tanto una persona, cualquiera, hombre, mujer, niño, adulto, anciano,
se deja llevar por las emociones, verdaderamente se vuelve irracional. Pero el irracionalismo, como corriente filosófica falsa, proclama que lo mejor que podemos hacer es esto. La racionalidad del irracionalismo, es decir, la incapacidad de la razón para darnos cuenta objetivamente del mundo que nos rodea y de nuestra incapacidad para guiarnos en el camino de la vida hacia nuestro destino eterno. Es un verdadero azote de la irracionalización. Y termino la sesión con un fenómeno muy lamentable que se llama infiltración. ¿Qué es la infiltración? Es una táctica tan antigua como el caballo de Troya. Dos estructuras se tenían que destruir, según la estrategia de Gramsci, uno de los filósofos comunistas más rabiosos que la historia haya dado, para instalar el comunismo en los países latinos. ¿Qué tenían que destruir? Que ya lo lograron casi. Destruir la familia cristiana, hombre, mujer e hijitos, y la Iglesia Católica. Pero descubrieron que a la Iglesia Católica no se le puede destruir desde afuera. Para poder lograr avances en su proceso de destrucción, tuvieron que infiltrarla. Y entonces, sobre todo en la Compañía de Jesús, jóvenes comunistas que entraron como novicios se convirtieron en teólogos y luego en sacerdotes, y algunos llegaron a ser obispos y hasta cardenales, como Hans Kung, por ejemplo, un teólogo alemán, cardenal, al cual por fortuna Benedicto XVI redujo a la impotencia al declararlo hereje y cismático. Pero muchos lo siguen a pesar de todo. Muchos siguen a James Martin, un sacerdote jesuita que, como ya lo he explicado y lo repito porque vale la pena, ha declarado que la homosexualidad activa es un camino de salvación eterna. ¿Cómo logró llegar él allí? ¿Y cómo logró hacer que nadie lo expulse de la iglesia, que nadie lo condene, que nadie lo anatematice o lo excomulgue? Porque tiene muchísimos protectores en el círculo de más alto poder en el Vaticano y de modo impune sigue con su propuesta masiva a auditorios selectos, sobre todo de Europa, con esa tesis luciferina. La homosexualidad práctica y la ideología de género son caminos de salvación eterna. Solamente con la infiltración a la iglesia y en la familia se puede lograr algo tan terrorífico, diría yo. Ángel García, un sacerdote marxista, en su libro Praxis Marxista y Fe Cristiana, dice: me parece que un cristiano que llegó a liberarse por completo de toda la carga teológica, en el sentido que han dado los papas a lo largo de la historia, en el sentido de antimarxista, ¿sí? Y se volvió realmente marxista, lo que pretende es incompatible entre el cristianismo y el marxismo, que finalmente, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, son un cuento trágico, un cuento lleno de sangre porque ha costado 200 millones de personas asesinadas por el comunismo. Pero la infiltración viene sobre todo desde Stalin, que repartió en los seminarios católicos los niños de Stalin para que fueran adiestrados en todas estas filosofías luciferinas y que desde los altos puestos a los que llegaran a lograr pudieran destruir la iglesia por dentro. Bueno, ya sabemos que no lo van a lograr, pero lo que sí han logrado, y eso es innegable en mi práctica profesional, es la cantidad increíble de personas de buena fe que siguen estas tendencias que hoy he mostrado como varios de los principales enemigos de la fe católica. Bien, pues con esto termino mi exposición de hoy y comenzamos las preguntas, aportaciones, comentarios y todo lo que me quieran decir. Adelante, por favor.